Nunca olvidaré la noche en que el susurro del bosque casi me arrancó el alma. Estaba solo, perdido entre sombras y árboles que parecían cobrar vida, y en ese instante comprendí que había algo acechando, algo que conocía mis miedos y mis secretos más oscuros. ¿Qué hice para merecer escuchar la voz de mis seres queridos en medio de la nada? Esa es la pregunta que aún me quema la mente. Me encontraba en una expedición de senderismo para escapar del bullicio de la ciudad en busca de paz y soledad. El bosque, con sus altos pinos y una densa neblina, parecía ofrecer la tranquilidad que tanto anhelaba. Sin embargo, desde el primer momento, sentí que algo no encajaba. Una sensación de ser observado me acompañaba en cada paso. Y a pesar de mi insistencia en que era solo mi imaginación, la inquietud se apoderó de mí. Eran casi las 10 de la noche cuando decidí acampar cerca de un claro. Monté mi tienda con rapidez, intentando ignorar el crujir de las hojas bajo mis pies y el eco distante de lo que parecían ser pasos. Mientras encendía una pequeña fogata para ahuyentar la oscuridad, recordé las historias antiguas que hablaban de un ser que habitaba el bosque y susurraba nombres familiares para atraer a los incautos. Yo no creía en leyendas, pero aquella noche, cada sonido se volvía una amenaza inminente. Me senté frente al fuego, absorto en mis pensamientos, cuando de repente escuché una voz suave, casi imperceptible, que murmuraba mi nombre. Jorge. La voz era dulce, tierna y sorprendentemente familiar. Al principio, creí que era el eco de mi mente perturbada, pero cuando la voz se repitió, supe que algo inexplicable estaba sucediendo. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y miré a mi alrededor, intentando descubrir el origen de aquel susurro, pero la oscuridad era total y solo la luz temblorosa de la fogata rompía la penumbra. Decidí abandonar la tienda y buscar una fuente de luz más fuerte, convencido de que podría tratarse de algún animal o incluso de otro excursionista. Caminé con cautela, siguiendo el eco de la voz que se desvanecía entre los árboles. Cada paso que daba se sentía acompañado por la presencia de alguien o algo, y el frío repentino en la espalda me hizo dudar de cada sonido. La voz se transformó en un coro lejano, imitando risas y palabras que no lograba comprender, y el bosque entero parecía conspirar para desorientarme. Conforme avanzaba, recordé los relatos de quienes habían experimentado fenómenos inexplicables en estos bosques. Decían que el susurrador no era un ente físico, sino una manifestación del dolor y la soledad, una sombra que tomaba la forma de quienes habíamos perdido a nuestros seres queridos. El terror se mezclaba con una extraña sensación de familiaridad, como si la voz me hablara de momentos que jamás viví, pero que, de alguna forma, ya conocía. En medio de la espesura, el susurro se hizo más insistente y claro, hasta que llegué a un pequeño claro iluminado por la luna. Allí, en el centro del claro, encontré una antigua roca cubierta de musgo, y junto a ella, una silueta que se desvanecía en el aire. Era imposible distinguir un rostro, pero la figura parecía inclinarse hacia mí, como deseando contarme un secreto olvidado. Con cada paso que me acercaba, la voz se hacía más fuerte y clara, repitiendo nombres y palabras en un tono monótono que helaba la sangre. El aire se volvió denso, y el murmullo de los árboles se transformó en un coro lúgubre, como si cada hoja llevara consigo un grito silenciado. En ese instante, comprendí que la voz no buscaba consuelo, sino que era un presagio de algo mucho peor. Intenté retroceder, pero mis piernas parecían haberse clavado en el suelo. La figura se disipó en una nube de humo y, de pronto, las voces se multiplicaron. Escuché la risa de mi madre, el susurro de mi hermano, y hasta la voz de mi infancia, cada una mezclada en una cacofonía de recuerdos que se convertían en una amenaza. Mi mente se inundó de terror mientras la realidad se distorsionaba a mi alrededor. No sabía si estaba soñando o si había sido atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en el estruendo de los susurros. La sensación de ser rodeado por presencias invisibles era abrumadora. Sentí manos heladas rozando mis hombros y susurros que parecían desentrañar cada pensamiento.
Fue en ese momento cuando comprendí que el susurrador se alimentaba de nuestro miedo, de nuestra desesperación, y que cada palabra que pronunciaba tenía el poder de desvanecer la línea entre la vida y la muerte. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salir de mi pecho, y cada latido marcaba un paso más cerca de la locura. En medio de ese caos, una voz distinta emergió de entre el murmullo, una voz que parecía tener un tono autoritario y protector. «No temas», dijo, y en ese instante, una figura femenina emergió entre la penumbra. Su presencia trajo consigo una calma inquietante, como si fuera la guardiana de esos recuerdos perdidos. Me extendió la mano, y en sus ojos pude ver la tristeza de siglos y la determinación de quien lucha contra las sombras. «Ven conmigo», insistió, y aunque mi instinto me decía que huya, algo en su mirada me impulsó a seguirla. Corrimos por el bosque, esquivando raíces y troncos que parecían emerger de la tierra con intención maliciosa. La voz del susurrador, sin embargo, no se desvanecía, se transformó en un grito ensordecedor que resonaba en cada rincón del bosque, tratando de detenernos. Mientras avanzábamos, la figura femenina me explicó que ella había sido una víctima del susurrador años atrás, atrapada en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Había logrado escapar, pero sabía que el bosque nunca perdonaría a aquellos que se adentraban en su territorio prohibido. La única forma de detener a la entidad era enfrentar nuestros miedos más profundos, aceptando que el dolor y la pérdida formaban parte de nuestra existencia. La noche parecía alargarse eternamente mientras corríamos por senderos olvidados. Cada vez que me detenía para recuperar el aliento, la voz del susurrador se acercaba más, como si la oscuridad misma quisiera devorar mi alma. La figura femenina se desvaneció de vez en cuando, dejándome solo con mis temores, pero siempre reaparecía en el momento justo para recordarme que no estaba completamente abandonado. El bosque se transformó en un laberinto de sombras y reflejos, donde cada susurro se convertía en un eco del pasado. Finalmente, llegamos a un claro rodeado de árboles centenarios, y allí, en el centro, vi una antigua fuente de piedra. La figura me indicó que debía arrojar en la fuente un objeto que representara mi mayor temor. Sin comprender del todo, recordé la pérdida de mi padre, el dolor que había reprimido durante años, y saqué de mi bolsillo un pequeño reloj de pulsera que me había regalado en mi infancia. Con manos temblorosas, lo arrojé a la fuente y observé cómo el agua se agitaba violentamente. La voz del susurrador se intensificó en un clamor desesperado, y por un instante, todo el bosque pareció estremecerse. En ese preciso momento, el susurro cesó abruptamente y el silencio se volvió casi insoportable. La figura femenina se volvió hacia mí con una sonrisa triste, y en sus palabras encontré la paz que tanto había buscado. El dolor no desaparecerá, pero al enfrentar tus miedos, recuperarás el control sobre tu alma. Con esa frase, la figura se desvaneció, dejándome solo en el claro. Lentamente, el bosque recobró su calma, y aunque el eco del susurrador aún se percibía de vez en cuando, ya no tenía el poder de paralizarme. Regresé a mi tienda con la convicción de haber sobrevivido a una experiencia que desafiaba toda explicación. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, escucho aquella voz que me llama en la oscuridad, recordándome que el bosque y sus sombras nunca olvidan y que algunas heridas, aunque sanen, dejan cicatrices imborrables. Esta es mi historia, la cruda verdad de una noche en la que el miedo se volvió tangible y de cómo el susurrador del bosque intentó reclamar lo que creía suyo. No sé si el susurrador ha quedado para siempre en las sombras o si en cada bosque y en cada noche oscura, sus voces seguirán buscando a aquellos que, como yo, se atreven a escuchar el eco del pasado.